Hola queridos amigos, ¿cómo están? Acá Marcelo Lobo de tuespadamental.com. Quiero contarte de algo súper interesante, un error interesante para mí, sí, que lo he escuchado muchísimas veces, ¿sabes? El tema este de las almas viejas. Oh, wow, sí. Hay mucha gente que se cree alma vieja, sí. ¿Y sabes qué pasa? No hay almas viejas. Ni siquiera yo soy un alma vieja. Ese es el error, sí. Y bueno, te quiero explicar cómo y por qué no hay almas viejas. Mira, haciéndolo muy resumidamente, pasó que todo finalmente se creó en un solo instante. Así que en ese aspecto del Big Bang es cierto, sí, como que todo se creó en un solo instante. Todos los universos se crearon en un solo instante. Pero ¿sabes qué más se creó en un solo instante? Se crearon todas las almas en un solo instante. ¿Ya? Todas. Entonces, anda pensando qué significa esto. Si yo tengo un alma y tú también, y toda la gente, y los árboles, y las plantas, y los perros, los animales, ¿habrían almas más viejas que otras? No. No hay almas viejas. ¿Sabes? No hay almas viejas, y permíteme reírme porque lo encuentro tan chistoso. No hay almas viejas. No hay almas viejas. Lo único que hay, ¿sabes qué es lo que hay? Hay almas avanzadas, intermedias e iniciales. ¿Avanzadas en qué? En el aprendizaje, obviamente. Porque todas las almas lo que tienen que aprender es aprender a abandonar su negatividad para convertirse en almas puras, en seres puros, como Jesús, como Buda. ¿Ya? Entonces, curiosamente, el alma de Jesús o el alma de Buda nació en el mismo instante que la mía y que la tuya. ¿Ya? Solo que ellos, esas almas, lograron purificarse mucho antes que la mía o mucho antes que la tuya. Y aquí entonces estamos en este planeta, nosotros dos. Somos de esas almas que todavía andan dando vuelta porque todavía no han aprendido lo que tienen que aprender. Ya, obviamente todos somos estudiantes, obviamente, ya. Pero en este aprendizaje espiritual no todos somos, no todos tenemos el mismo nivel de aprendizaje. Hay algunos que están más avanzados que otros. Pero todos van a graduarse, ¿sabes? Todos van a llegar a ser un alma pura y poder fusionarse con el espíritu perfecto. Entonces, eso era tan simple como esto. Quería mencionar este error muy difundido de que supuestamente hay almas viejas. Entonces después creen que uno es un alma vieja, o otros que dicen que son almas viejas. No, mentira, si no hay almas viejas. Mira, otro ejemplo que utilizo es como si dos personas en un mismo instante hayan hecho un curso de conducción, ¿ya? Entonces pasaron 5 años para los dos y hubo uno de ellos que durante los 5 años estuvo conduciendo, practicando, aprendiendo, y obviamente su aprendizaje en la conducción, su habilidad se perfeccionó. Y la otra persona que hizo el curso junto con él en el mismo tiempo no condujo nunca. Entonces, ¿quién crees que va a tener mayor avance en la conducción? Obviamente el que practicó, el que condujo. Bueno, en lo espiritual pasa lo mismo, ¿sabes? Sí, todos tenemos que hacer lo mismo, todos tenemos que aprender lo mismo, pero hay almas que se dedican más que otras, y así, dependiendo de eso, se da el avance espiritual. Eso es todo, queridos amigos. Acuérdate, no hay almas viejas. Hay estados iniciales de avance, intermedio y avanzado. Y ya si terminaste de aprender, te purificaste completamente, te conviertes en un ser puro. Eso es todo. Chao amigos, que estén muy bien, sigan viendo los siguientes videos y suscríbete.